¿Qué tal amigos y amigas? Esto es Yamadori, el guardián del bosque, el arte del bonsái desde Costa Rica. Bueno, pues quiero informarles que con este video damos inicio a la serie de videos de este año 2017, con los cuales vamos a estar presentando temas variados y esperamos que sean de mucho provecho para todos ustedes. No quiero dar inicio sin antes de nuevo dar gracias por el seguimiento que le han estado dando al canal, también a la página de Facebook Yamadori el guardián del bosque. En este día vamos a estar dando información de tres temas en particular. Vamos a dar inicio con nuestro primer tema, que es la formación del ápice en el árbol, y este tema que va de la mano con el ápice, que es la conicidad en el último tercio del árbol. ¿Okay? Son dos temas, son dos tópicos que van de la mano para la correcta formación de nuestro bonsái. ¿Qué grosor? Esto es una de las preguntas que nos hacemos. Este árbol que tenemos acá es un quebracho. Es una especie que la podemos encontrar en Costa Rica, bueno, y en otras partes de América Central, sobre todo. En Costa Rica se le puede encontrar mucho en la zona pacífica, en el Pacífico Norte. Es una especie en particular que crece en zona rocosa, en montañas con muchas rocas. Es una especie muy valiente, que la vemos creciendo inclusive encima de las rocas, sin necesidad de tener porcentaje muy bajo de tierra o de sustrato, porque inclusive la hemos encontrado en suelos no orgánicos, ¿verdad? En suelos en donde el porcentaje mayor es de piedra o lo que se llama tierra calcácea, ¿verdad? Se le encuentra mucho. Es una especie muy valiente, crece en suelos muy áridos, por así decirlo, en suelos con muy poca nutrición, ¿verdad? Y aún así ahí se desarrolla en su plenitud, da su flor, da su fruto, da semillas, etc. Es una especie muy valiente. Muy bien, como parte del primer tema que quería conversar el día de hoy con ustedes, es precisamente la parte del ápice, el último tercio del árbol. ¿Y por qué quería comentarlo? Muchas veces, y lo vemos en muchos árboles que están en exposiciones o árboles que estamos desarrollando, nos enfocamos en los 2 tercios hacia abajo del árbol, en la ramificación de esos últimos 2 tercios, en el desarrollo de esas ramas, y se nos olvida una parte primordial, una parte principal, que es el último tercio del árbol, donde viene el ápice y donde viene la conicidad. Nos enfocamos mucho en trabajar las ramas bajas, por ejemplo estas de acá, y se nos olvida trabajar el último tercio, o el tercio superior del árbol, que es primordial. ¿Okay? Una de las características principales en el bonsái es su conicidad. En todos los bonsáis tenemos que trabajar la conicidad, ¿verdad? O sea, esa forma piramidal que se tiene que buscar, en donde la base del tronco siempre tiene que ir en disminución gradual cada vez que vamos subiendo. En cuanto vayamos subiendo en el árbol, se tiene que dar una disminución completamente natural, justo como lo vemos en la naturaleza, en donde no nos encontramos
partes más gruesas en el último tercio, en la parte superior. No encontramos partes más gruesas que en la parte inferior, a menos de que exista pues alguna deformidad, algún problema genético en el árbol o alguna excepción que existen, pero no es común. Lo común es que exista una disminución gradual de la base del tronco hasta su ápice, ¿ok? Entonces, en bonsai tenemos que tener especial cuidado en la formación de este último tercio del árbol, ya que es primordial y muchos lo consideran la sección más difícil de construir, la sección más difícil de desarrollar en un bonsai. ¿Okay? Este último tercio, esta última parte, requiere de mucho esfuerzo por parte del árbol para lograr esta conicidad, lograr esta disminución natural en esta última parte del árbol. Ok, muy bien. Okay, dando continuidad al tema, ¿cómo logramos nosotros hacer esa disminución natural desde la base del tronco hasta la parte superior del árbol? Bueno, una de las técnicas muy utilizadas es las ramas de sacrificio, como esta que vemos por acá. La rama de sacrificio, como el nombre lo dice, es una rama que en algún momento en el desarrollo del árbol vamos a tener que sacrificar, vamos a tener que cortar, ¿ok? Entonces, esta rama que ustedes ven acá es la rama que está siendo utilizada para tiene varias funciones, ¿ok? La función número 1 de esa rama es el sellar esta herida que está acá, ¿ok? Cuando tenemos una herida, y valga la pena adelantarme aquí, cuando tenemos una herida grande como estas, lo mejor es que la misma sea ocultada. Entonces, si nosotros utilizamos el frente del árbol como este que está acá, esa herida no se va a notar, va a estar en la parte de atrás del árbol. Nos va a ayudar a tomar la decisión también en cuanto a el frente que tiene que tener el árbol, o el frente que vamos a seleccionarle al árbol. No deberíamos de mostrar heridas grandes como esta de acá en el frente del árbol. Entonces, esta rama de sacrificio se va a encargar de sellar esa herida. ¿De qué manera? Ok, cuando dejamos una rama de sacrificio en la parte superior, como en este caso, o en alguno de los costados del árbol, etc., lo que vamos a lograr es que continúe fluyendo savia por esta parte superior del árbol, de manera tal que estos bordes o estos labios logren cerrar esta herida de acá. ¿Okay? Hay algunas técnicas también para colaborarle a cerrar la herida, que las vamos a ver más adelante en algunos otros videos, pero por hoy les puedo comentar que esta rama de sacrificio tiene como función, una de sus funciones es el cerrar esta herida mediante el aseguramiento del flujo de savia por esta vena viva que tiene acá, estos labios de cicatrización. ¿Okay? Otra de las funciones de la rama de sacrificio es darle continuidad a la conicidad del árbol, de manera tal que exista una disminución natural desde la base hasta la parte superior. En este árbol en particular, la conicidad o el ápice que se le seleccionó fue este que está por acá. Esta rama que está acá es el ápice que se seleccionó, dando continuidad a la forma del árbol, en donde el árbol viene hacia acá. Nosotros tenemos que buscar que el ápice busque la dirección contraria, de manera tal que si nosotros trazamos una línea perpendicular desde la base del tronco, desde el centro de la base del tronco, nosotros deberíamos de llegar al ápice. O sea, si nosotros trazamos una línea perpendicular desde la base del tronco, o sea, desde acá, si nosotros subimos una línea perpendicular, el ápice debería de tocar esa línea perpendicular y ahí llegar.
Ok, entonces esta rama que está por acá se seleccionó como donde vamos a comenzar a formar el ápice. Ok, entonces esta rama debería crecer hacia acá y hacia el espectador. Ya vamos a hablar de ese tema en particular. Esta rama siempre debería de ir, debería de tocar ese punto perpendicular del centro, la base del tronco, y además el ápice siempre tiene que ir en dirección hacia el espectador. Okay, como reglas. El ápice siempre tiene que ir en dirección hacia el observador. Es una de las reglas principales en bonsái. No, el ápice no puede ir acostado hacia la parte de atrás del árbol o hacia uno de los lados. Siempre tiene que ir hacia el frente del espectador. Okay, entonces si nosotros seleccionamos esta rama que está aquí como ápice, nosotros tenemos que buscar mediante su desarrollo que ese ápice busque el espectador, ¿okay? Busque el observador. Ok, gente, siguiendo con el tema de lo de la conicidad, para darles un ejemplo acá, si por ejemplo nosotros tenemos un árbol cuya base es de, digamos, de 12 centímetros, digamos que esta sea la base del árbol, que sea de 12 centímetros, la misma irá, este es de 12 centímetros, la misma tiene que ir en disminución completamente natural. Entonces, por ejemplo, el primer tercio del árbol, que digamos sea este, aquí tiene que haber una disminución, entonces digamos esto va a medir 8 centímetros. Si seguimos con la disminución de forma piramidal, esto debería medir 4 centímetros hasta llegar al ápice del árbol, que sería esta sección de acá. Ok, en donde ya la parte piramidal o la conicidad se completa. Ok, entonces si nosotros comenzamos a desarrollar ramas, digamos que aquí tenga la primera rama, aquí tenga la segunda rama, etcétera, y ahí vamos, o puede ser la primera aquí, segunda aquí, tercera, etcétera, etcétera, donde comenzamos a formar el ápice aquí. Esta parte de acá, el último tercio del árbol en la parte superior, es primordial y va de la mano la conicidad con la selección del ápice. ¿Ok? De ahí es donde vienen los dos temas muy relacionados, muy de la mano. Donde comenzamos a formar el ápice, definitivamente tiene que venir la conicidad de la última parte del árbol de la mano de este tema. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde vienen relacionados los dos temas, el ápice y la conicidad. ¿Okay? Con el ápice, con el desarrollo del ápice, donde nosotros seleccionamos una rama en el árbol, o una o dos, no sé, dependiendo del árbol, el estilo del árbol, etc. Donde nosotros seleccionamos la rama para formar esa conicidad, ahí tenemos que comenzar a seleccionar una, dos, tres o una rama, no sé, dependiendo, como les digo, dependiendo del árbol, tenemos que ir seleccionando una rama para comenzar a formar el ápice. Ok, les voy a explicar con el ejemplo que tengo acá. Esta rama que está acá, como les comenté anteriormente, esta rama que ustedes ven aquí se seleccionó para hacer el ápice. Ok, esta que está aquí. Voy a hacerles un acercamiento para que ustedes tengan más clara la idea y para que les quede claro bien el tema. Ok, esta rama que ustedes logran ver acá fue la que se seleccionó como ápice. Entonces, esta rama que es de sacrificio se va a encargar de sellar esta herida que está acá, y esta rama que está acá es la que se va a encargar de formar el ápice, o sea, de darle continuidad a la conicidad de este árbol. Ok, entonces esta rama que está aquí tiene que crecer mucho más, probablemente a el grosor de este que tiene acá o un poquito más, para terminar de formar la conicidad apropiada en el árbol. Si aquí, por ejemplo, el árbol en la base mide 12 centímetros, para dar un ejemplo, vamos disminuyendo en 8, en 4, hasta llegar tal vez a 2 centímetros, 1 centímetro, y cerrar aquí la conicidad del árbol. Este ápice, con esta rama que está acá, es con la que vamos a formar el ápice del árbol. ¿Ok? Esta, como les digo, rama de sacrificio para cerrar la herida, y en esta vamos a ir formando el ápice. ¿Ok? Más adelante, en estas ramas se va a ir seleccionando cuál va a ser la que va a formar el ápice, pero esta se va a encargar de formar o determinar, de darle disminución correcta y apropiada a la conicidad de este árbol. Recordemos que para cuando vayamos a formar un ápice,
y ya más adelante podemos ver esto con algunos ejemplos. No es lo mismo la formación de un ápice en un árbol tropical a la formación de un ápice en las coníferas, ¿verdad? La formación del ápice en los árboles tropicales por lo general tiene una dirección o tiende a tener una dirección de ramas en el ápice hacia arriba, ¿verdad? O sea, como buscando el cielo, buscando la luz del sol, ¿ok? Por el contrario, a las coníferas, que cuando tratamos de formar un ápice apropiado, lo que se busca es tener ramificación en dirección hacia los lados o hacia abajo, ¿ok? Una técnica que podemos utilizar en lo que es la formación de ápices en árboles tropicales es la que les comenté. Tratar de formar un árbol encima del árbol. En coníferas se utiliza una técnica que se llama la técnica de la T, ¿okay? En donde nosotros tomamos la última rama del árbol y formamos básicamente como una letra T, y de la ramificación que vaya apareciendo de esta rama vamos formando el ápice del árbol. Vamos a ver unas imágenes de la técnica de la letra T en los ápices de las coníferas, ¿okay? Vamos a ver unas imágenes para que la técnica quede más clara. Con estas imágenes espero que les haya quedado la técnica un poco más clara, en donde se ve una letra T, se hace una bifurcación con la última rama del árbol, se hace una letra T, y de las ramas que van saliendo de esta rama se comienza a formar el ápice. Vamos ahora a ver unas imágenes de ápices formados para árboles tropicales, en donde es completamente diferente, ¿verdad? Y mucho de esto va enfocado a cómo se desarrollan estos árboles de forma natural. Okay, vamos a ver unas imágenes de ápices en árboles tropicales. El tema del ápice es un tema primordial. En bonsái tenemos a lo que se le llama la triangularidad cósmica. ¿Okay? La triangularidad cósmica es cielo, hombre y tierra. ¿Okay? El ápice representa la parte del cielo. Si nosotros no desarrollamos bien el ápice de forma adecuada, pues estaríamos rompiendo con esta triangularidad. ¿Okay? Por eso es que es tan importante, por eso es que representa tanto en bonsái el ápice. Es esta conexión directa con la parte espiritual, la parte del cielo, por así decirlo. ¿Okay? Entonces no podemos obviarla y tenemos que desarrollarla bastante bien para lograr un bonsái de gran calidad. ¿Okay? El segundo tema que quería compartirles el día de hoy es acerca del grosor de las ramas adecuado. Muy bien, entonces, por ejemplo, en un árbol como este, ya esta rama que está por acá, su salida es bastante gruesa. Por lo tanto, si nosotros tenemos una rama más baja, que sería esta que está acá, pues debería ser más gruesa que esta que está acá, ¿verdad? Pero no voy a decir nunca, pero no debería de ser más gruesa. O sea, la primera rama no debería ser o igual de gruesa o más gruesa, mucho peor, que el grosor del Nebari. Ahí no habría ningún tipo de armonía, ¿verdad? Sería casi que otro árbol en el árbol. Entonces, si nosotros vemos árboles en la naturaleza, pues vamos a darnos cuenta que las ramas bajas por lo general son más gruesas que las ramas altas, ¿verdad? Y es lo mismo que buscamos en bonsái, que las ramas bajas sean gruesas,
la distancia entre los entrenudos sea mayor, ¿okay? Mientras vamos subiendo en el árbol, la distancia de los entrenudos tiene que ser menor y las ramas van a ser más delgadas, ¿okay? Hasta llegar al ápice, en donde las ramas son muy finas y la distancia de los entrenudos es disminuida, es muy poca, ¿okay? Y eso es lo que se busca, esa es la armonía que se busca en el bonsai, ¿okay? Que exista un balance, que existan ramas gruesas, bajas, ramas medianas en el medio del árbol y ramas delgadas en el último tercio superior del árbol, ¿okay? Muy bien. Existen dos técnicas en particular para colaborar a que una rama engrose más o que una rama retarde el engrosamiento, ¿okay? La primera técnica sería para retardar el crecimiento de una rama o el engrosamiento de la misma, como ustedes lo quieran ver. Lo que se hace es un corte en la parte superior del tronco donde está la rama. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta rama acá, lo que se hace es un corte en la parte superior. Este corte se tiene que hacer ojalá como con una cúter o una cuchilla bastante bien afilada y que la misma esté desinfectada, ¿verdad? Para que no vayamos a ocasionar otro problema en el árbol. Si nosotros generamos este corte, que el mismo tiene que sobrepasar el límite del cambium, que es la línea por la cual, la capa del árbol por la cual hay un flujo muy fuerte de savia. Si nosotros hacemos un corte en la parte superior, lo que vamos a provocar es que el flujo de savia, cuando la savia viene bajando, y les recuerdo ver el video acerca de las fases lunares y la influencia de las fases lunares sobre nuestros árboles, ¿okay? Si la savia viene bajando, la savia no va a entrar en la rama, o va a entrar muy poca savia en la rama, mejor dicho, va a entrar poca savia en la rama y no va a entrar todo el flujo de savia que venía determinado a llenar completamente, por así decirlo, esta rama. Imaginémonos una botella la cual nosotros le damos vuelta al pico de la botella y el agua viene bajando con mucha fuerza, ¿okay? Es lo mismo. Si digamos esto es una botella y nosotros le damos vuelta a la botella, el agua viene bajando con mucha fuerza hacia la rama. Si nosotros hacemos un corte acá, el flujo de savia va a disminuirse radicalmente en la entrada de la rama. Entonces vamos a retardar el crecimiento de esa rama, ¿ok? Hago un punto, hago una acotación acá. La herida que nosotros provoquemos en el árbol va a sanar, al igual que cualquier otra herida. Okay, esto es simplemente una técnica temporal, de manera tal que retardemos el crecimiento de esa rama en un periodo de tiempo, de manera tal que las otras ramas en alguna otra sección del árbol pues tengan un desarrollo más fuerte. Okay. En caso contrario, si lo que queremos es acelerar el crecimiento de esa rama, lo que hacemos es un corte por debajo de la rama. Hacemos un corte en la parte baja de la rama. Por lo tanto, lo que vamos a provocar es que cuando comience a fluir la savia hacia abajo, la savia va a rellenar, por decir así, va a llegar a un límite y va a comenzar a rellenar lo que esté antes de ese límite. Si nosotros hicimos un corte en esta parte de acá, la savia cuando comience a bajar va a comenzar a rellenar lo que esté antes de ese corte. En este caso sería esta rama, si yo hago un corte acá. Entonces le va a dar muchísima fuerza a esta rama y va a acelerar el crecimiento. Ok, entonces, si queremos retardar, hacemos un corte arriba. Si queremos acelerar, hacemos un corte abajo de la rama. Muy bien. Otro punto importante en cuanto al engrosamiento de las ramas que tenemos que considerar es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un grosor ya seleccionado para una rama baja, a la cual esta tiene que llegar para formar este balance del cual he estado hablando, de esta armonía, no cometamos el error de esperarnos a que ese grosor se alcance sin antes haber comenzado a desarrollar
la ramificación secundaria. ¿Ok? Nosotros tenemos que asegurar que el grosor de la rama, en este caso, esta que ven por acá, ustedes, es bastante gruesa ya, considere la formación de la ramificación secundaria, que es lo que vemos por acá. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros obviamos o dejamos de lado la formación de una ramificación secundaria, lo que va a suceder es que esa rama va a alcanzar el grosor que nosotros queríamos. Para dar un ejemplo, digamos una pulgada y media era lo que queríamos de grosor en una rama. Si nosotros no comenzamos a formar esa ramificación secundaria, lo que va a pasar es que cuando nosotros hayamos alcanzado la pulgada y media que queríamos desde un principio y ahí comencemos a formar la ramificación secundaria, el flujo de savia va a continuar pasando por esa rama, engrosándola más, y ahí vamos a provocar un desbalance. ¿Ok? Entonces, si nosotros calculamos que el grosor de la rama para que se forme esta armonía, este balance, debería ser de 1,5 pulgadas, nosotros deberíamos de ir pensando que cuando esa rama, esté alcanzando 1 pulgada, nosotros ya tenemos que comenzar a formar la ramificación secundaria, de manera tal que cuando tengamos ramas secundarias muy bien formadas, vayamos alcanzando el grosor de la rama principal. ¿Ok? Vayamos alcanzando esa 1,5 pulgadas o estas 2 pulgadas que queríamos de la rama principal. ¿Por qué? Porque aun cuando comencemos a formar ramificación secundaria y terciaria, la savia sigue pasando por esa rama principal. Eso significa que la rama va a seguir engrosando. Ok, entonces, en resumen, nunca dejemos de lado la ramificación secundaria y terciaria antes de que el grosor de la rama principal alcance nuestro objetivo. ¿Ok? Si nuestro objetivo es que la rama principal o cualquiera de las ramas llegue a medir 1 pulgada, 2 pulgadas, cuando ya tengamos, tal vez, por así decirlo, la mitad o un poquito más de la mitad de lo que nosotros queremos alcanzar, comencemos de una vez a hacer nuestra ramificación secundaria, de manera tal que la rama, cuando logre llegar a su grosor esperado por nosotros, ya tenga una ramificación secundaria y terciaria formada. ¿Ok? Si la dejamos de lado, lo que vamos a tener es un simple tronquito apareciendo del tronco principal sin ninguna ramificación. Muy bien, gente, el último tema el cual quería mencionar el día de hoy es el uso de un prediseño a la hora de dar inicio a la formación de nuestro árbol. Muy bien, ¿a qué me refiero con esto del diseño? Básicamente es hacer un dibujo del árbol y de cuál es el diseño que le queremos dar o a qué queremos que el árbol llegue o qué queremos formar con ese árbol. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer es analizar el árbol. Puede ser desde el momento en que lo colectemos o el momento en que lo obtengamos, de la manera en la que sea, ya sea de un vivero, de semilla, que comencemos a formar el árbol, no sé, que lo colectemos de la naturaleza con la técnica Yamadori. Entonces analizar el árbol y ver cuál puede ser una potencial forma que puede alcanzar siguiendo un estilo en bonsai. Una de las ventajas de hacer un dibujo o hacer un diseño del árbol es precisamente tener una idea clara a lo que queremos llegar. Muchas veces nosotros, con el pasar del tiempo y de estar trabajando un árbol, sobre todo cuando ya tenemos una colección, qué sé yo, de 10, 15, 20, 30 árboles,
por lo general pues vamos trabajando de forma gradual cada uno de ellos. Pues tal vez cuando volvamos a trabajar un árbol después de unos 4 meses, 6 meses que lo volvamos a ver y a trabajar, se nos haya olvidado cuál era el objetivo que teníamos con ese árbol o cuál era la forma que le queríamos dar a ese árbol, ¿okay? Entonces el hacer un diseño del árbol nos va a permitir no perder el norte, ¿okay? No perder el objetivo principal que queríamos alcanzar con ese árbol. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un dibujo hoy del árbol, lo analizamos y pensamos en qué es lo que queremos formar con este árbol, hacemos un dibujo del mismo, pues ya la próxima vez que veamos el árbol vamos a tener muy bien ubicados probablemente el frente del árbol, cuáles son las ramas principales que queremos ir formando y desarrollando, etcétera, ¿okay? Les voy a mostrar unos ejemplos de algunos diseños que yo he hecho. No son exclusivos el hacerlo de forma manual. A mí me gusta hacerlo de forma manual, o sea, hacer el dibujo directamente en una hoja con lápiz. O sea, los dibujos, los diseños, ahora hay muchísimas maneras de hacerlo en computadora, inclusive hay muchos programas para hacerlo. Entonces inclusive hay programas que toman la foto del árbol, como tomar una foto de este árbol de acá y hacer un diseño sobre el árbol. Hay muchas opciones. La que me agrada a mí es hacer un diseño en una hoja en blanco con lápiz, hacer un diseño del árbol y no sé, pues uno se inspira más, me parece a mí, pero pues se respeta completamente la opinión de cada uno de ustedes y la forma o la técnica que ustedes vayan a utilizar. Ok, entonces esto que tengo por acá es un ejemplo de un diseño que realicé para el árbol de olivo que les mostré hace poco. Ok, entonces esa es la idea principal de a lo que yo quiero llegar con ese árbol. Aquí tengo algunos otros de otros árboles que tengo, que ya más adelante se los puedo ir presentando, en los videos, ok. Yo lo que hice fue considerar la forma actual del árbol y con base en la forma actual considerar la formación de ramas, el lápiz, etcétera, que a lo que quiero llegar. Este que está por acá, que les voy a mostrar, es un diseño de un árbol de la especie de aromo. Más adelante se los voy a ir mostrando en algunos videos. Este que está por acá es un olmo, es lo que quiero llegar a formar con un olmo chino que tengo por ahí. Este que está por acá es un diseño que lo hizo uno de nuestros mayores representantes en el arte del bonsai a nivel internacional, que es Juan Andrade, al cual respetamos mucho, muy bien, y al cual le agradezco muchísimo pues el haber hecho este diseño para uno de mis árboles. Es un diseño para un árbol, la especie es Brasil. Lo voy a estar mostrando en uno de mis videos y espero pues darle seguimiento al diseño que hizo Juan, para ojalá lograr la calidad del árbol que se ve en el dibujo, ¿verdad? Okay. Como les comentaba, el uso de un diseño, el uso de un boceto pues nos va a ayudar muchísimo a la hora de darle continuidad al diseño de nuestros árboles. Desde mi punto de vista pues es de suma importancia pues tener un diseño para ver a dónde queremos llegar con ese árbol, cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Se los recomiendo mucho que lo hagan. No todos tenemos una habilidad pues grande para hacer dibujos, pero hay, como les dije, hay muchas herramientas para lograr hacer un diseño de un árbol. Se pueden utilizar programas de computadora o bueno, pues aquellos que tengan la habilidad de hacer dibujos a mano, pues pueden utilizar hacer un dibujo a mano. No tiene que ser algo muy complejo. Lo que sí tiene que tener es claro el diseño y a lo que queremos llegar en el futuro de ese arbolito. Que entonces les recomiendo mucho pues hacer un diseño del árbol
de lo que se quiere llegar a formar con ese árbol para no perder el objetivo principal, no perder el norte de lo que queremos lograr. Como les comentaba, a veces pues después de pasar mucho tiempo sin haber manipulado el árbol, sin haberlo trabajado, pues a veces se nos tiende a olvidar qué era lo que queríamos lograr con ese árbol, ¿verdad? Y mediante un diseño pues tenemos una guía de lo que queríamos en su momento, qué sé yo, hace 6 meses, hace un año. Entonces nos va a ayudar mucho a dar seguimiento a esa forma del árbol. Muy bien, amigas y amigos, pues este era el último tema de este video en particular. Espero que les haya agradado, espero que sean temas de provecho para ustedes, para la formación de sus bonsáis. Les agradezco muchísimo por el seguimiento que le han estado dando al canal de YouTube Llamador y el Guardián del Bosque, a nuestra página de Facebook. Solo a manera de anuncio, estaremos dando un curso de fundamentos del bonsai en la Universidad Earth este próximo 19 de mayo del 2017, y probablemente estaremos dando un curso igual de fundamentos del bonsai para junio. Estaré brindando la fecha específica por medio de la página de Facebook Llamador y el Guardián del Bosque. Entonces, para aquellos que nos quieran acompañar en un curso de fundamentos del bonsai, estaremos el 19 de mayo en la Universidad Earth. Esto es en Limón, en la provincia de Limón, en Guapiles. Todos los detalles los pueden encontrar en nuestra página, en nuestra fanpage de Llamador y el Guardián del Bosque. Va a estar muy bonito, inclusive el taller práctico lo vamos a estar dando desde el vivero forestal de la Universidad Earth, en donde tendrán acceso a adquirir árboles del vivero forestal, asesorados por nosotros, por el Guardián del Bosque. Les agradezco mucho nuevamente y estamos en contacto. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego.